Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo especial de mi querida esposa Damaris y de mis queridos hijos Catherine y Joshua Irión Jr. Abra conmigo la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Muchas gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar, en su casa, su familia, y traerles ese mensaje especial de Navidad. Se llama la paradoja de la Navidad. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Sin Navidad no hay Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin cristianismo no hubiera salvación. Sin Cristo no hubiera perdón de pecados, ni sanidad de nuestras enfermedades, ni vida eterna. Entonces Navidad es Cristo, nada más y nada menos. No como el mundo la celebra, sino como nosotros celebramos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Navidad es Cristo. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios y vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia dice que los ángeles dieron la bienvenida a Cristo, y la presencia del Señor dieron la bienvenida a Cristo. Los ángeles del Señor y la presencia del Señor. Si los ángeles dieron la bienvenida a Cristo, y si la presencia del Señor dieron la bienvenida a Cristo, nosotros debemos dar la bienvenida y celebrar la Navidad, porque estamos celebrando el nacimiento de que Dios se hizo hombre y se tornó Dios hombre y hombre Dios para mí y para usted. Yo llamo paradoja de Navidad porque paradoja quiere decir contraste, lo inverso, lo opuesto, lo diferente, lo reverso. Por ejemplo, lo que es una paradoja: noche y día, enfermedad y salud, cielo, infierno, Dios y el diablo, rico y pobre, los colores negro y blanco, sol y luna, verdad y mentira, y la verdad del cristianismo y las falsas religiones y sectas. Es paradoja. Yo llamo a esos versículos la paradoja de la Navidad porque no hay nada más contrario entre lo que Dios hizo a través de su Hijo para pagar nuestros pecados en la cruz, la grandeza de Dios que se tornó humilde a nacer en Belén, en un establo, y ser puesto en un pesebre. La Biblia dice bien claro que no hay ningún otro lugar en la Biblia donde ese acontecimiento de la historia de Navidad es lo inverso, una paradoja de la grandeza de Dios tornándose humilde a nacer en un lugar tan pobre y tan humilde, lo que es un establo y en un pesebre. Lucas nos habla desde la fama de César hasta un bebé recién nacido en la oscuridad de un establo. El mundo no estaba prestando atención en la primera Navidad, en el pesebre, en el establo, pero Dios sí. Damaris, mi querida esposa, escribió un libro de devocional que va a salir el año que viene, 2021, que se llama Refugiados en la Fe y en la Esperanza. Y ella escribió ese devocional en cuanto a la Navidad y dijo: diciembre marca el término de un ciclo. Nos anuncia que pronto recibiremos un nuevo comienzo, el inicio de otro año. Ese es el mes de mucha algarabía y para muchos este mes es gravoso. Las celebraciones se convierten en cargas no basta los problemas que atravesan durante el año. Por ejemplo, los problemas que tuvimos del COVID-19, que todavía estamos en medio de esa pandemia. La Biblia nos narra que había pastores de ovejas trabajando. Eran hombres de condición humilde, pobres, con dificultades económicas, con muchas cargas y vicisitudes que los fatigaban. En medio de la noche, en medio de la oscuridad de sus problemas personales, el anuncio de la Navidad trajo luz y les dio esperanza. En aquella noche fría, la presencia angelical irradió el lugar y los llenó de expectativa al entender el verdadero significado de la primera Navidad. Entonces Damaris sigue escribiendo en su devocional y dice: Navidad no es compras, no es regalos, no es comidas, no es adornos, no es canciones. Navidad es Cristo. La verdadera Navidad se describe en esa declaración: que os ha nacido hoy un Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad es Cristo y sin Cristo no hay Navidad. Y Damaris dice: el diablo odia ese evento y no quiere que el mundo recuerde que Cristo Jesús nació en Belén para traernos salvación. Aunque nadie sabe a ciencia
cuál fue el día específico que nuestro Señor nació. No obstante, desde los primeros siglos, la Iglesia adoptó el 25 de diciembre para celebrar tan magno acontecimiento. O sea el 25 o el 24, el 23 o el 27, el 28, no importa. Lo que importa es que Jesús nació. Así como se celebra el cumpleaños suyo y el mío y de todos nosotros, ¿cómo no celebrar lo que es el nacimiento de Cristo? ¿Cómo deberíamos celebrar la Navidad? Porque Navidad es Cristo. Y sigue Damaris escribiendo y dice, para nosotros celebrar la Navidad, para los cristianos, no es un evento pagano, sino es una alegría de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, que esas palabras que los ángeles dijeron a los pastores resuenen hoy en tu corazón, en medio de tu situación. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, la paradoja, lo inverso, lo que es lo contrario, el contraste de Navidad. En primer lugar, el Cristo recibió la bienvenida por unos simples pastores, para que nosotros tuviéramos algún día la bienvenida por los ángeles celestiales. Lucas capítulo 2, versículo 8 y 10 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de un resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. Si los ángeles del Señor y la gloria del Señor, la presencia del Señor dieron la bienvenida a Cristo y celebrar la primera Navidad, ¿qué no será de ti y de mí? ¿Será que no debemos celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo? Celebrar que Dios se hizo hombre y nació humildemente en un establo y lo pusieron en un pesebre, el gran Dios, el Dios todopoderoso. En segundo lugar, el Cristo tuvo un nacimiento humano para que nosotros tuviéramos un nacimiento espiritual. Él nació físicamente para nosotros poder nacer espiritualmente. Entonces la Biblia dice bien claro que Él nació físicamente para que tú y yo pudiéramos tener un nacimiento espiritual y para tener la vida eterna. Lucas 2:7 y versículo 11 dice, dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí está el nacimiento espiritual. Juan 1:12. Mas todos los que lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos llamados hijos de Dios, porque ahora tenemos un nacimiento espiritual. Tercer lugar, el Cristo ocupó un establo, un pesebre, para que nosotros algún día ocupáramos una mansión, para que tú y yo algún día pudiéramos vivir con Él eternamente. Mira lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas moradas. Si no fuera así, yo no los hubiera dicho. Entonces, ponga esa palabra dentro de su corazón. Él nació en un establo para que tú y yo pudiéramos algún día disfrutar a su lado en la eternidad, en las mansiones celestiales. G. Campbell Morgan dijo así sobre la Navidad. Aquí está el anciano de días, convirtiéndose ahora en un bebé en Belén. Aquí está el que truena en los cielos, ahora llora en la cuna. Aquí está el que hizo toda carne, ahora está hecho de carne. Aquí está quien podía convocar todas las legiones de ángeles, ahora está envuelto en pañales. Aquí está el Dios Todopoderoso, convertido en un niño indefenso, ahora en un establo, puesto en un pesebre. Esa es la maravilla y el misterio del nacimiento virginal. Sin la concepción sobrenatural de Cristo no hay Navidad ni cristianismo. Creemos que Jesús nació milagrosamente de la Virgen María sin agencia de un padre humano, habiendo sido concebida en su vientre por el Espíritu Santo, lo que dice las Escrituras. Eso explica, primero, la dualidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su divinidad, su deidad, Dios hombre y hombre Dios. Segundo, su vida pura y sin pecado. Y tercero,
su eternidad, porque él dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Un Dios preexistente, autoexistente y eterno, cuyas salidas son desde los días de la eternidad. Miqueas 5, versículo 2 dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyo en principio son de los días desde la eternidad. O sea, él es desde la eternidad. Salmo 90 que Moisés escribió dice, de eternidad en eternidad tú eres Dios. Hay una eternidad pasada que no conocemos, pero hay una eternidad futura que tú y yo viviremos para estar eternamente con el Señor. Entonces, porque Cristo nació en Belén, entonces tú y yo podemos nacer espiritualmente. Entonces, tú y yo podemos disfrutar de la gloria eterna el día de mañana. Cuarto lugar, el Cristo tuvo una madre humana para que nosotros tuviéramos un Padre celestial. Eso es lo que la Biblia dice. Para ser empadronado con María su mujer, Lucas 2:5, desposada con él, la cual estaba encinta. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre. Entonces Jesús tuvo una madre humana para que tú y yo pudiéramos tener un Padre espiritual. Interesante es que muchos hombres quisieron ser Dios. Muchos hombres, pero solo un Dios quiso ser hombre. En una tarjeta de Navidad una vez decía, la historia está llena de hombres que querían ser dioses. Y daban 9 nombres de hombres que habían sido poderosos, como Alejandro Magno, Tutankamón, Julio César, Mussolini, Hitler, Lenin, Napoleón Bonaparte, Buda, Mao Zedong. Y pudiera haber citado muchos otros de esa tarjeta. Y dice que lo que hace de esa tarjeta peculiar es lo que decía. Muchos hombres quisieron ser dioses, pero solo un Dios quiso ser hombre, Jesucristo, cuando nació en Belén. Los teólogos llaman de encarnación, palabra que viene del latín, encarne. Eso sucedió cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él ultrapasó la barrera del tiempo, o sea, entró de la eternidad al tiempo. Entró de ser ilimitado a las limitaciones del espacio. Se limitó al tiempo y al espacio, al tornarse hombre y nacer por nosotros. Jesucristo entró en el nivel del tiempo donde tú y yo vivimos, porque Dios no tiene tiempo, para que nosotros podamos entrar en la eternidad. Debido a que Cristo vino a la tierra por un tiempo específico, tú y yo podemos estar en el cielo por la eternidad, por edades ilimitadas, porque Él nació en Belén y fue puesto en un humilde establo y en un pesebre. Tú y yo podemos heredar la vida eterna. Eso es la maravilla de la Navidad. Quinto lugar, Él se tornó sumiso a las limitaciones humanas para que nosotros fuéramos libres de toda sumisión del pecado y de la esclavitud. Dice la palabra en Filipenses 2, 6-8, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, cuando nació en Belén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Navidad es Cristo. Sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay sanidad. Sin Cristo no hay vida eterna. Romanos 6, 16, 18 dice, ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos? Para obedecerles sois esclavos a quien no obedecéis, sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella antigua forma de vivir, pero ahora habéis obedecido la doctrina de la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, venís a ser siervos de justicia. Nuestros pecados están perdonados. Como decía Corrie ten Boom, Dios perdonó sus pecados, como dice el libro de Miqueas, y los sepultó en el profundo del mar, y puso un pequeño letrerito que dice, prohibido pescar. Entonces nuestros pecados están perdonados, perdonados para siempre, porque Cristo nació en Belén, tú y yo tenemos esperanza. Porque Cristo nació en Belén, Él nos puede sanar de nuestra enfermedad. Porque Cristo nació en Belén, Él nos puede suplir nuestras necesidades. Porque Él nació en Belén, Él nos puede dar vida eterna. Porque Él nació en Belén, Él destruyó el diablo
y todas las esferas satánicas lo destruyó en la cruz a través de su muerte y resurrección, porque Navidad está ligada al Calvario y a la resurrección de Cristo. Una es parte de la otra, es como un pájaro con dos alas, como una tijera con dos filos. Entonces, la Navidad, el nacimiento en Belén es un acontecimiento. La muerte y resurrección en la cruz es la culminación, cuando Él murió y cuando Él resucitó al tercer día. Por eso tú y yo podemos estar aquí hoy. Sexto lugar, el Cristo dejó su gloria para que nosotros pudiéramos ser parte algún día de su gloria. Él dejó su gloria para que tú y yo podamos algún día ser parte de su gloria. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él dejó su gloria. El Dios Todopoderoso. Omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipotente, omnividente, dejó su gloria y todos sus atributos extraordinarios que la Escritura habla, su fidelidad, su bondad y todo lo demás, dejó su gloria para morir y venir y nacer en Belén, morir por ti y por mí, para que algún día tú y yo podamos estar en su gloria. Él nos ama tanto que Él se renunció a sí mismo, dio su vida por ti y por mí. Esta es la razón de la Navidad. Por eso celebramos la Navidad, porque es celebrar el nacimiento de Cristo. Nada más y nada menos. No es regalos, no es compra en los malls, no es canciones de Navidad en los malls, no es adornos, no es comida, no es fiesta, nada de esto. Es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, que nació, vivió, murió y resucitó para la gloria del Padre, y hoy está sentado a la diestra de Dios, y lo hizo por amor por ti y por mí, para salvar nuestras almas. Séptimo lugar, la paradoja de la Navidad es que el Cristo vino a donde nosotros estábamos, para que nosotros algún día pudiéramos ir a donde Él está. Él vino donde nosotros estamos, para algún día nosotros estar donde Él está. Juan 1:14 decía que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:3, y si me fueres preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la maravilla de la Navidad, la paradoja de la Navidad. Ahí está. Él vino donde nosotros estamos, en nuestra condición humana, nuestra condición de pecados, nuestra condición precaria, miserables pecadores, para algún día nosotros estar con Él en su gloria. Alabado y glorificado sea su nombre. En octavo lugar y último lugar, el Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que tú y yo algún día pudiéramos ser bendecidos financieramente y bendecidos espiritualmente para bendecir a los demás, como nosotros bendecimos a 64 misioneros en todos los continentes del mundo y la escuela bíblica que tenemos en la India. La Biblia dice bien claro, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuestes enriquecidos. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Él se hizo pobre. Él nació en Belén, siendo rico. Como Pablo dijo bien claro, donde están escondidos todos los tesoros de la ciencia, del poder y de la sabiduría, está en Cristo. El dueño del universo, de las estrellas, de las galaxias, de los planetas, de la tierra, de la luna.
el dueño de todas las constelaciones, Él se hizo carne. El gran Dios nació en Belén para morir por ti y por mí. Entonces hoy podemos darle a Él la honra y darle a Él la gloria. Y hay una oración de agradecimiento en medio de una plaga que hizo el pastor Martin Kingner en Alemania. Creo que se menciona el pastor Martin Rinkart, que fue un pastor, un ministro luterano. Ahora que estamos en medio de esa pandemia del COVID-19, él hizo una oración en medio de una plaga que él estaba viviendo durante la guerra de los 30 años que hubo en el siglo XVII. Entonces todo a su alrededor era muerte y desesperación. Entonces, para sostener su espíritu como pastor y de su familia y de su pueblo, él escribió un poderoso himno de acción de gracias en el medio de una guerra que llevaba 30 años. Puede ser que sea el único himno conocido que incluye la palabra perplejos, porque en la segunda estrofa, Rinkart oró, oh, que este Dios generoso nos mantenga en su gracia y nos guíe cuando estemos perplejos. Perplejos es desconcertados, perplejos es pasmados, perplejos es aturdidos, confundidos, atónitos, a veces amedrentados, miedosos, atemorizados. Ese himno fue escrito en 1636 como un himno de acción de gracias. Y ahora que estamos en medio de esa pandemia del COVID-19 y nos estamos acercando de la Navidad, nosotros sería muy bueno recordar ese himno. Dice sus letras: agradecemos a todos lo que Él ha hecho por nosotros. Agradecemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos debemos agradecerle. Con corazón y manos y voces, que Él ha hecho maravillas en el medio de esa pandemia del COVID-19. Y Él decía, en el medio de esa guerra que ya dura 30 años, allá en Sajonia, en Alemania, en quien su mundo se regocija y nosotros nos regocijamos, nos alegramos, quien desde los brazos de nuestra madre o de los brazos de nuestra madre nos ha bendecido en nuestro camino con inmensurables dones de amor y misericordia, y todavía es nuestro Dios. Y yo añadiría, todavía sigue siendo nuestro Dios. Y el reverendo Michael Ramsden, que fue de la Iglesia de Inglaterra, the Church of England, que fue el arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, el obispo anglicano y escritor de muchos libros, dijo Michael Ramsden: el agradecimiento es un terreno en que el orgullo no crece fácilmente. En el medio de esa pandemia del COVID-19, al celebrar esa Navidad, tenemos que celebrarla con un corazón agradecido, que aunque hemos tenido problemas, sean ellos financieros, sean ellas de muchos hermanos que perdieron sus trabajos, muchos familiares que partieron con el Señor, pastores amigos míos y otros pastores y otros ministros alrededor del mundo que se fueron con el Señor, en medio de problemas de enfermedades, en medio de problemas económicos, podemos agradecer al Señor, así como lo hizo el pastor Martin Rinkart, y agradecerle que en medio de esta plaga que estamos viviendo, en el caso de él, la guerra de los 30 años allá en Sajonia, en Alemania, tenemos que agradecer a Dios por el nacimiento de Cristo en el pesebre. Darle a Él gracias por enviarnos su único Hijo para morir en la cruz por nosotros. Así que damos gracias a Dios hoy por esta Navidad, por el gran amor del Padre al enviar a su Hijo a morir en Belén por nosotros. Nosotros siempre estamos en esa época de alegría. Damos a Él la honra, la gloria. Estamos con corazones alegres por lo que Él ha hecho durante todo el año con nosotros. Pero estoy parado para pensar que cuando Cristo dio la última mirada al Padre, cuando Cristo bajó para nacer en Belén,
el corazón del Padre, su dolor, cómo Dios no debe haber tenido, porque Dios tiene sentimientos, Dios siente, nosotros somos creados a su imagen y semejanza, cómo Dios lloró al ver su hijo nacer en Belén sabiendo la muerte horrenda, porque Cristo fue el único hombre que nació para morir. Él nació para morir en la cruz y resucitar para darnos vida eterna. Para nosotros es un motivo de alegría en la Navidad, pero para el corazón de Dios, cuánta tristeza fue ver su hijo nacer, Dios hacerse carne, humillarse, nacer a nuestra semejanza humana, como tú y yo. Sin embargo, al mismo tiempo estaba con un corazón alegre, feliz, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5, Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo en la cruz. Dios en Cristo, los dos nos reconciliaron. Entonces vamos a agradecer en esta Navidad, vamos a agradecer al Padre por haber enviado al Hijo. Vamos a agradecer al Espíritu Santo. Vamos a agradecer lo que es esa gran obra que Dios hizo, ese milagro extraordinario de la concepción por el Espíritu Santo, que no podemos entender teológicamente, nadie puede explicar. Y hemos debatido esto durante 2000 años, filosóficamente, teológicamente, secularmente. Gracias Dios que tú diste tu Hijo para morir en la cruz. Gracias Señor porque tú tuviste la disposición de venir y morir por nosotros. Navidad eres tú, Señor. Sin ti no hay Navidad. Sin ti no hay salvación. Sin ti no hay sanidad de enfermedades. Sin ti no hay bendición física o espiritual. Sin ti no hay vida eterna. Gracias por nacer en Belén. Gracias Señor por haber dado-te a ti mismo por amor de la humanidad, y hoy podemos tener esperanza y fe que algún día estaremos eternamente contigo, porque tú moriste en esta cruz y resucitaste el tercer día. Te pedimos que bendiga a nuestros hermanos en esta Navidad. Te pedimos que este año del 2021 que se acerca, Señor, tú nos puedas dar, Señor, ser arraigado en fe, aún más crecimiento espiritual. Y mira de esa pandemia, de esta plaga, de ese coronavirus, de ese COVID-19 que estamos viviendo todavía, tú nos puedas hacer que nosotros podamos caminar en victoria para tu honra y para tu gloria. Bendiga a nuestros hermanos sembradores, que fielmente mes tras mes nos ayuda a sostener los misioneros, la escuela bíblica en la India. Bendiga a nuestros hermanos en todos los continentes del mundo, los que están pasando problemas, vicisitudes, la iglesia perseguida en los países totalitarios, comunistas, los países musulmanes y árabes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que los bendiga. Los países hindúes, los países hinduistas, donde están, Señor, lo que es los misioneros, predicando tu palabra en todos los continentes del mundo. Gracias, Señor, por la Navidad. La Navidad es Cristo. Celebramos tu nacimiento, Señor, y te damos gracias. Aún en medio de esta plaga, de esta pandemia, te damos gracias para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios pueda, en este año de 2021, pueda seguir bendiciendo a usted, su casa, su familia, sus hijos, tu llamado, tu ministerio. Muchas gracias por oír ese mensaje. Le habló el reverendo Josué Irión, y un saludo nuevamente de mi esposa Damaris y de mis queridos hijos Catherine y Josué Irión Jr. Bendiciones.